Gracias, Mariana. De nada, profe. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, estudiantes y futuros profesionales digitales, que son los que tenemos hoy acá, ¿sí? Muchas gracias por conectarse y estar en esta presentación. Esperamos que estén muy bien por casa y avanzando en sus estudios, ya que ahora tienen la posibilidad de capitalizar si han estado haciendo actividades con sus materias, ¿sí? Hola Guillermo, hola Mariana. Hola Marta, hola, buenas tardes a todos. También le damos las gracias al Centro de Estudiantes por estas oportunidades de llegar a los estudiantes, en especial de Ciencias Económicas, ¿sí? Todos los años el centro nos invita a dar algunas charlas. El año pasado también dimos esta charla del profesional digital, pero como conversamos con Mariana, era muy interesante el tema y muy actual, y con todo este contexto que estamos viviendo, replicarlo, y no solo eso, sino lo hemos modernizado, actualizándolo un año, por supuesto, ¿sí? También le damos las gracias a la facultad que permite este espacio y esta tecnología para que podamos estar llegando a ustedes. Guillermo tiene el control, así que cada vez que yo quiera que pase las que me tocan a mí, le pediré a Guillermo que lo vaya pasando. Y vamos a comenzar con la primera de hoy, que es ser un profesional digital. ¿Qué es ser un profesional digital? ¿Es estudiar las herramientas digitales hoy? No necesariamente. Sí debo saber que existe y en lo que me interese interiorizarme, capacitarme, pero yo le hago una pregunta a Guillermo. ¿Hay alguna de las herramientas que estudiamos en la universidad que usamos hoy? Lamentablemente tengo que decir que no, porque todo evolucionó, digamos. No vamos a hacer detalles de lo que fue la tecnología hace, por lo menos yo cuando estudiaba hace más de 30 años ya, pero lo que sí, lo que aprendíamos, digamos, por ahí son fundamentos, y los fundamentos o los conceptos esos diría que permanecen inalterables en el tiempo. Y el desafío para ustedes también va a ser que de acá a 10, 15, 20 años quizás lo que están viendo, lo que están estudiando hoy no va a ser lo que van a tener que usar. Por eso el desafío es siempre capacitarse permanentemente. ¿Sí? Creo que es la experiencia de todos. Entonces, es una de las primeras respuestas. Estas herramientas vienen bien porque hay una apertura mental al estudiar las herramientas hoy, aunque no vayan a ser exactamente las que apliquen el día de mañana, pero digitalmente uno, al ir estudiando las herramientas, es mucho más fácil irse manteniendo en las nuevas cosas que van surgiendo, ¿sí? Además, va a depender de la actividad que desarrollen, por supuesto. No son las mismas herramientas que se van a usar si se dedican a impuestos, o si se dedican a recursos humanos, o a marketing, o a auditoría. Va a depender. También va a depender de los negocios que emprenda él mismo o en el cual se desarrolla, ¿verdad? Cada uno tiene su propia particularidad en cuanto a herramientas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es ser un profesional digital? ¿Qué necesito para hacerlo? Bueno, antes de eso vamos a comenzar hablando del entorno, del contexto. Descartemos por ahora el COVID, que fue un acelerador temporal y momentáneo de toda esta situación, y en la cual se han hablado de digital, virtual y todo lo demás, pero no estamos enfocados en esta charla en la situación del COVID, ¿sí? Nos vamos a ubicar en una rutina donde no existe esta eventualidad, y vamos a ver qué es ser un profesional digital en esa situación de rutina, día a día, en la cual el propio avance de la tecnología las pone a las organizaciones y a los profesionales mismos en un estado de sobrevivencia permanente.
si nosotros no hubiéramos seguido día a día estudiando y capacitándonos en las nuevas tecnologías, no podríamos estar hablando de las tecnologías digitales actualizadas al día de hoy. Entonces, ese contexto se utilizó, como decía, mucho las palabras virtual, digital y demás, pero principalmente orientados a educación y trabajo. Acá vamos a abocarnos específicamente en el profesional en ciencias económicas. Pasemos. Bien, ¿qué significa? Como les decíamos recién, nada de lo que hemos estudiado con Guillermo estamos aplicando hoy en cuanto a herramientas digitales. Entonces, ya sea como profesionales o como docentes, no usamos nada. Incluso esta situación del COVID nos hizo cambiar también en las herramientas digitales que usábamos para dar las clases. Pero esto no es de hoy, esto viene de hace muchísimos años. Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, decía hace muchísimos años que la tecnología ya existe, pero hay que bajarla a las cosas, a las organizaciones y a los usuarios. ¿Sí? Así lo vemos, por ejemplo, les recuerdo, y si no la vieron, los convoco a que la vean, la película de acoso sexual, ¿sí? Del año 1994 fue filmada y estrenada en 1995. Bueno, en esa película, ya la hija de Michael Douglas aparece leyendo un email en la computadora. Luego, Michael Douglas viaja en un transporte que une donde vive la gente con la propia ciudad de San Francisco, y habla por celular, un celular bastante moderno, estoy hablando del año 1995, llega a su oficina, inmediatamente hace una conferencia con Asia, o sea, y hasta hay un momento de la película que se muestra realidad virtual. Y no estamos hablando de una película futurista, esa tecnología ya existía. No es el celular que tenemos hoy, por supuesto, los procesadores de hoy, pero estamos hablando de conferencia, videoconferencia, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de celulares, de comunicación por email. No hay tanto cambio, hay que bajarlo a la realidad. Y como ese tenemos muchos ejemplos, como pueden verlo en la película La Red, de Sandra Bullock, donde hoy hablamos de robo de identidad como si fuera la novedad de este siglo, cuando en realidad esa película también es del año 1995, ¿sí? También se observa ahí una falla de seguridad muy grande, y mencionamos hoy firewall y ciberseguridad y establecer elementos de seguridad cuando ya en 1995 se hablaba del tema. También tenemos la película Hacker con Angelina Jolie, que también incursiona en todo el tema de seguridad y de manejo de la tecnología. No estamos hablando ni de ciencia ficción ni de futurismo. Entonces, ¿de qué se trata ser un profesional digital? Bueno, en nuestro criterio, ser un profesional digital es estar actualizado día a día, para lo cual en esta charla vamos a ver cuáles son los factores de éxito que lo van a colocar a ustedes como profesionales digitales. Les vamos a mostrar algunas de las herramientas que hoy hay, porque es muy bueno conocer las que hay hoy para ir actualizando al día de mañana por cuáles se reemplazan, porque esa es la idea, ver en su profesión cuáles hay, y en el futuro ir viendo cómo se reemplazan por otras, y qué futuro les depara dentro de un contexto digital de lo que observamos hoy, y reflexiones finales. Esa es la presentación que tenemos de la exposición que les vamos a dar hoy. Y si nos permiten, vamos a ver un video muy cortito que les queremos mostrar antes de continuar.
Ahora todo es mucho más rápido, innovador, social, siempre en movimiento. Yo creo que ser digital es tener la capacidad de afrontar el día a día aprovechando la multitud de herramientas que tenemos disponibles, tanto de gestión de datos pura como de comunicación y colaboración, de tal manera que tu trabajo deja de ser aislado, individual y se convierte en un trabajo más colaborativo. Yo creo que ser digital es una manera continua de estar conectada, principalmente a las máquinas. Bueno, yo creo que todos, aunque sea con velocidades distintas, todos evolucionamos a ser digitales. Estamos expuestos a diario, todos utilizamos un portátil, una tablet, el móvil, estamos permanentemente conectados. En casa ya no tenemos televisiones, tenemos el Smart TV. Es natural, es un tren que hay que seguir. Solo hay una diferencia, y es la forma en la que afrontan la tecnología. Las nuevas generaciones afrontan la tecnología de una manera natural, mientras que la gente más mayor, las generaciones más antiguas, tienen que hacer un proceso de aprendizaje para poder adaptarse. La ventaja que tienen las nuevas generaciones es el saber enfrentarse a nuevos problemas sin los paradigmas clásicos que hemos utilizado nosotros. Son capaces de cuestionarse la realidad a la que se enfrentan y utilizar o explorar soluciones diferentes. Una buena mezcla de los dos factores, o sea, una intuición rápida de lo que es y una investigación, la experiencia que tienen las generaciones mayores, puede ser un buen equilibrio. Yo creo que podemos aprender de ellos esta flexibilidad y adaptación que tienen ante cualquier tarea. Todo cambia súper rápido y nosotros también tendremos que adaptarnos a lo que vendrá, que todavía no sabemos. Lo que buscamos con el proyecto de formación en digitalización ahí nomás, es, Guillermo, en primer lugar, la podemos parar. compartir conocimiento, que todas las personas de Endesa adquieran al menos un nivel mínimo de conocimiento. La idea era trasladarle lo que la propia gente que trabaja, no así el programa de educación, pero sacamos varias cosas de ahí, hablan de adaptabilidad, vivir el cambio, no dentro de paradigmas, cuestionarse todos los paradigmas, llevar a la práctica todo lo que conocemos y lo que no conocemos nos interiorizamos, lo aprendemos, preguntamos, nos capacitamos y lo bajamos a la realidad. ¿Podés pasar si querés, Guillermo? Vamos a comenzar a ver el primero de los elementos que dijimos, cuáles son los factores de éxito para ser un profesional digital, que eran las tres cosas. Vamos a ver los factores de éxito, las herramientas y después las conclusiones. Bueno, para los factores de éxito no nos tenemos que aislar del contexto y el entorno que estamos hablando. Estamos hablando de un factor humano. Primero que nada vamos a desmitificar las TIC. Son 5 los componentes que tenemos dentro de las tecnologías de información y comunicaciones, ¿sí? Hardware, software, redes de comunicación, los datos y nada menos importante que las personas. Son esas, las personas, las que establecen los métodos, los procesos, las operaciones, realizan los análisis y toman decisiones. O sea que el factor humano, y acá estamos hablando de ustedes como profesionales, son fundamentales dentro de esta ecuación de la tecnología, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cuánto de esa importancia es la que tienen. Estas nuevas tecnologías, hablando de uno de los factores de hardware, software, redes, tienen nuevos desarrollos y esos nuevos desarrollos generan nuevas oportunidades. Los nuevos desarrollos hacen cambios tecnológicos, cambian los procesadores, cambian el almacenamiento. Hoy puede ser en la nube, tanto los procesadores, el proceso, como el almacenamiento. Sobrevino el Internet de las cosas, ahora mido en el suelo, yo de mi finca, no tengo finca, pero de una finca mido el suelo, mido el riego y activo el riego en base a las necesidades, le incorporo un Internet a ese factor de riego,
Google, o sea, el gran conocedor, siempre digo Google sabe más que yo, el factor humano para que esto sea posible desarrolla los contratos. Por ejemplo, si una empresa contrata los servicios en la nube, sea de procesador o almacenamiento, ¿quién hace esos contratos? ¿Quién las resguarda? La empresa, ¿quién analiza los costos? ¿Quién realiza el planeamiento siempre alineado al negocio? Que ese contrato no esté alejado del negocio. ¿De qué actividad se trata? ¿Cómo van a almacenar? ¿Me van a devolver los datos si al final del contrato? Todo ese análisis que hacen defensa y protección de la empresa, del negocio, de la profesión que estamos hablando, va a depender del factor humano, ¿sí? Estamos hablando de ese gran cambio tecnológico con gran impacto en lo que hagan los profesionales. También ese cambio tecnológico produce nuevos negocios. Y estos nuevos negocios tienen nuevos conceptos. O sea, no todo es hardware y software. Tenemos que entender y estudiar y no tenerle miedo a esos nuevos conceptos. Hablamos de blockchain, hablamos de big data, criptomoneda, las empresas, las fintech, hablamos de data analytics, decimos los ERP, que son los administradores y planificadores de negocios en las empresas, decimos CRM, BPM, Business Intelligence. O sea, el profesional lo que no sabe lo tiene que indagar, esa inquietud y ese paradigma de que voy a esperar que me vengan y me enseñen, no va más. ¿Quieren ser digitales? Tienen que tomar la iniciativa, tienen que tomar el camino, el tren, como decía el video, y subirse en ese tren. Bueno, leí un texto, leí unas siglas que no entiendo, las busco, tienen la gran posibilidad sin moverse y hasta del celular buscar la respuesta y tener de qué se trata, ¿sí? Hay cambios en los procesos, todos esos cambios tecnológicos y los nuevos negocios cambian los procesos. Entonces, ¿quiénes son los que desarrollan los procedimientos? ¿Quiénes son los que ponen las pautas de funcionamiento? Son los profesionales, y en ciencias económicas específicamente tienen un gran impacto, ¿sí? Estos procesos que cambian no solo provienen de hardware, de software, o como decíamos, de los nuevos desarrollos o términos como les mencioné recién, sino también vienen de los entes externos. Por ejemplo, la FIP, con los certificados digitales, ahora en el Consejo de Ciencias Económicas de Salta ya puedo legalizar un balance enviándolo digitalmente, ¿sí? Y me devuelven digitalmente legalizado con una firma digital el balance. Y si yo saco firma digital, deja de ser una firma electrónica simplemente y tiene más valor como firma digital. La FIP, los cambios que hace todos los días respecto a tratamientos dentro de lo que es tecnología, surgieron los libros digitales, tanto legales como sociales y laborales. Justamente la Universidad Nacional de Salta está implementando los recibos digitales, por ejemplo. El gobierno desarrolla aplicaciones, por ejemplo, tienen una app de Documento Nacional de Identidad, que en Buenos Aires hasta para ir en tren les sirve, mostrando ya no el documento físico, sino mostrándolo en celular. El teletrabajo, el gran cambio en teletrabajo con las 4 olas, comenzó una primera ola con los teléfonos, después vino con celulares, después con portátiles, hoy hablamos de ciberespacio, un desarrollo enorme de teletrabajo, hasta con un proyecto de ley ya semi-aprobado en Argentina. La conectividad móvil, entornos en la nube. Miren todos los cambios que les estoy mencionando, ¿sí? Tecnológicos, decíamos nuevos negocios, los procesos en los organismos, las oportunidades profesionales con esto son enormes. Los nichos profesionales que se les genera a ustedes manteniéndose digitalmente actualizados son muy grandes, ¿sí? Y si a eso le sumamos oportunidades internacionales, como obtener un certificado internacional en proyectos, un certificado internacional en como auditores, en finanzas, en procesos, en seguridad, ahora también lo pueden hacer digitalmente, virtualmente, ¿sí? Y
además, si sumamos a eso la capacitación, que ahora la tenemos en nuestro hogar, a través de una PC, como en este caso, ¿sí? A través de YouTube, hay universidades online, hasta Harvard dicta cursos, y algunos son gratuitos, y por internet, ¿sí? O sea, las capacidades que tienen hoy para pensar, trabajar actualizados, son enormes como ser humano, como profesionales. Pero todo va a depender de ustedes, digamos, ¿no? Del profesional. Entonces vemos la primera de los trípticos esto que dice pensar y trabajar actualizado. Bueno, es un factor de éxito, es el primero de los factores. Y darle valor a los datos. Después va a venir otras transparencias donde vamos a ver por qué el valor de los datos. Ustedes tienen que vivir en prueba permanente, en beta permanente. Beta es un programa que lo termina un desarrollador y lo lanza al mercado y le dice, es una versión beta, es una versión de prueba, que esa versión de prueba puede ser continuamente mejorada, permanentemente mejorada, ¿sí? Todo puede cambiar mientras está en ese instante, pero claro, en algún momento el proveedor le da versión 1 y lo lanza al mercado. ¿Qué van a hacer ustedes el día de mañana como profesionales? Van a ser la versión 1 de ustedes. Pero no se pueden quedar con la versión 1, ¿sí? Tienen que evolucionar, seguir en un beta para la versión 2 y así sucesivamente. Es un beta permanente, actualización de lectura de estudio. Y estudiar las herramientas digitales. Hoy que tenemos, vinculadas a ciencias económicas, mañana las que vayan surgiendo, reemplazando esas mismas que hoy vamos a analizar. O sea, que la conclusión de estos factores de éxito, la primera, las conclusiones para ustedes, es la adaptación al cambio, es el mayor desafío que ustedes tienen como futuros profesionales digitales. Pasemos, Guille. Bien. Seguimos con los factores de éxito que consideramos para ser profesionales digitales. Empecemos de atrás para adelante. La primera de atrás dice update. El update en programa es cuando sale una nueva versión, me voy a esa nueva versión que por supuesto es mejorada, tiene mayores utilidades, mayores ventajas, mayores aplicaciones, mayor seguridad, como pasó con Zoom, cuando salió la versión, tanto se lo criticó por falta de seguridad, salió la versión 5, hicimos el update a la versión 5, ahora anda en 1.3, no sé en cuál, y las versiones es, versión 1 es un modelo, 1.1 tiene pequeñas mejoras y así sucesiva, cuando le incorporan muchas nuevas aplicaciones, versión 2. Bueno, ustedes como profesionales van a hacer lo mismo, van a salir como versión 1, van a ir capacitándose cuando logran expertise, experiencia o capacitación en otro tema, van a ser la versión 2 y así sucesivamente. No tiene fin, ¿sí? Lamento decirles, si ustedes pensaban recibir el título, y nada más lamento decirles que sale en versión 1 y empieza en beta la versión 2. El trabajo colaborativo, ya lo escucharon en el video, es imposible conocer todo. Yo conozco muy poco de lo que se supone debería conocer. Empezamos con este tema del COVID y es como que nos miraban a la cátedra de sistema o de seminario, que ellos deben conocer todo, saber todo. No, tenemos esa facilidad de adaptación que hemos ido desarrollando con el tiempo, nada más, porque nos tuvimos que poner a estudiar Zoom y un montón de programas más, cuál nos convenía, cuál era mejor, hacíamos pruebas entre nosotros, cada uno aportaba algo y ahí viene el trabajo colaborativo. No, este es mejor por esto, este tiene los pros, este tiene estos contra, y hemos trabajado muchísimo para ver cómo llegar a transformarnos en profesores presenciales a profesores virtuales, tanto, igual o más que cualquier otra cátedra, porque no era nuestra expertise, por más digitales que fuéramos.
Lo único que nos da lo digital es esa capacidad de cambio, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de estudio, y es lo que ustedes tienen que incorporar. Y trabajar en conjunto, porque solos no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado en la cátedra, por ejemplo, con este tema, ¿sí? Y la tecnología, viendo también hacia la izquierda, y realidad como impulsores. Ustedes sale un nuevo tema, tienen que ser como profesionales los impulsores de esa implementación. Surge un libro digital. Le ahorro un libro digital, por ejemplo, el libro diario digital. Y bueno, yo lo implementé en una empresa y le ahorro miles de páginas impresas del libro digital. ¿Por qué? Porque pasamos a un simple CD digital, el cual se mandó al registro y se legaliza y se registra, ahora toca la Inspección General de Justicia acá en Salta, pero en ese momento era el registro público. O sea, ¿quién hizo eso? ¿Lo hizo el dueño de la compañía? ¿Lo hizo el CEO? No, lo hicimos el grupo de profesionales. Ese impulso dentro de ciencias económicas, dentro de lo que son nuestras áreas, para implementar. Esta tecnología, por supuesto, tenemos que estar dentro también y cuidar el medio ambiente, porque esta primera tríptico habla también y se vincula con la parte verde, que implica las dos cosas, el uso en todas las cosas, pero también el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, el segundo de los aspectos de factores de éxito para ser profesional digital de ustedes es ser líderes gestores de cambio. Gestión, hablamos de gestión. ¿Qué es gestión? Planificación, programación, implementación, control, eso es gestión. Y eso lo hace un profesional de ciencias económicas. Entonces, son impulsores de cambio, traen un cambio, proponen un cambio a la empresa, y de ahí comienza la planificación, la programación, la implementación y el control. Y ustedes son los generadores de eso, ¿sí? Y si no lo hacen eso, va a venir otra generación u otro profesional que lo va a hacer. Entonces, esa disciplina de buscar, de hacer, de implementar, los hace exitosos en ser un profesional digital. ¿Qué vamos a ver hoy en este Power? ¿Podés pasar Guillermo, si querés? Bien, vamos a ver, vamos a conversar sobre las herramientas digitales, y dentro de las herramientas digitales, perdón, pero primero me quedé con esta de los datos. Había mencionado el tema de los datos. ¿Por qué es importante los datos? Ustedes ven acá en esta presentación cómo evolucionaron los datos, cómo evolucionan desde la factura que ustedes hacen en una compra por internet o presencial, que va a registrarse en un sistema de gestión, como ahí lo llama ERP, sistema de gestión. De ahí pasa a alimentar esa venta, pasa a alimentar el sistema CRM, que es de manejo de los clientes, que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Eso a su vez se traslada en web. ¿Por qué? Porque también vendo a través de internet, y una vez que entro dentro de internet, los datos se magnifican en toda la variedad posible que ustedes conocen. Todo eso pasa de mega a giga, a terabyte, a petabyte, etcétera, y cada vez a mayor velocidad. Pasemos a la otra Power, Guillermo. Estos datos se producen, y acá lo simplificamos, volumen, en un gran volumen, y cada vez de más variedad. Un like que ustedes hacen en Facebook, en cualquier red social, alimenta ese big data, esa gran masa de datos, ¿sí? La velocidad con que se producen en cada segundo, en cada momento, la cantidad de transacciones que hay en ese ciberespacio es cada vez menor, no hablamos ni siquiera de nanosegundos, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema de acá? La veracidad. ¿Son veraces? ¿No son veraces? ¿Ese like es verdadero? ¿No es verdadero? ¿Puedo confiar? Entonces, la unión de todo esto, y es el filtro que ustedes como profesionales tienen que involucrarse,
porque a futuro el manejo de los datos hacia el profesional, ustedes van a hacer auditoría sobre los datos, el que se dedique a marketing va a hacer marketing con datos, el que se dedique a impuestos va a rendir a la FIP en base a los datos. Todo eso es un nuevo tema que ustedes tienen que involucrarse dentro de ser un profesional, ¿sí? La Big Data y el aprendizaje automático como nuevo horizonte del conocimiento. Hay facultades que tienen posgrado de análisis de datos, específicamente análisis de datos. Sin llegar a eso hay otros cursos medianos, pero es un gran tema en lo que hace a un profesional digital a futuro. Yo me acuerdo dictando una materia en una facultad, en un posgrado, que era auditoría de sistemas, y hablábamos de los procesos de auditoría que hay que hacer de los datos que nos dan a nosotros como profesionales. Por ejemplo, me dan la planilla de grandes proveedores del año pasado para presentar a la FIP. ¿Cómo sé que esa es la planilla? ¿Cómo sé que no hay otros proveedores? ¿Cómo sé que no hay proveedores que no corresponde? Auditando, verificando, para cuál me tengo que involucrar en los datos. ¿Y saben cuál me respondió un alumno? Me dice, profesional, estoy hablando de un posgrado, me dice, en alguien hay que confiar, me lo dio la gente de sistemas. Miren la risa de Guillermo, eso les dice todo, ¿sí? O sea, no pueden como profesionales no involucrarse. Sí, Guillermo, seguimos. Bueno, ¿qué herramientas digitales vamos a ver? Bueno, vamos a ver cuáles disponer para la gestión de oficina, vamos a ver herramientas para el manejo de las comunicaciones, vamos a ver herramientas para el gerenciamiento de proyectos, vamos a ver herramientas para gestión empresarial del negocio, herramientas para el almacenamiento de la información, herramientas para procesos de negocios. Veremos qué considerar para ese futuro laboral para terminar con las reflexiones. Acá les muestro un trabajo y les va a quedar el detalle de un libro que se llama exactamente como esta presentación, El Profesional Digital, que ya está desde el año pasado y lo pueden consultar ustedes también. Varias cosas de las que les vamos a presentar acá, de las herramientas digitales en las diferentes áreas, las hemos sacado específicamente de acá para darle un perfil profesional a la conferencia. Sí, Guillermo. Entonces, sí, volvé a la pregunta. Perdón. Una atrás. Ahí. Eso, gracias. Entonces yo como profesional, ya soy un profesional digital, versión 1, y me tengo que plantear, bueno, ahora, ¿qué herramientas digitales tengo que usar? ¿Dónde voy a guardar los datos? ¿Qué sistema de gestión le conviene al negocio? ¿Le conviene todos los módulos que tiene ese sistema de gestión o algunos? Voy a aplicar inteligencia de negocios, que es ese análisis de esas bases de datos para sacar conclusiones, proyecciones y hacer estimaciones futuras. Voy a aplicar un CRM, un sistema de manejo de clientes. Voy a aplicar un sistema de business, de procesos de negocios. ¿Qué gestión? Voy a hacer gestión de proyectos. Voy a dedicarme a recursos humanos. ¿Qué está demandando el mercado? Bueno, son estas preguntas que continuamente ustedes se tienen que hacer en su vida profesional, ¿sí? ¿Qué herramientas hay hoy? ¿Qué hacer con mis datos? ¿Qué esto? Continuamente, ustedes tienen que ser cuestionadores, tienen que ser inquietos, ¿sí? Como los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Eso les va a dar la habilidad que van a necesitar. ¿Sí pasa? La planilla, eso. Ser digitales o implementar algo digital no quiere decir el gran software, hasta una más mínima planilla de cálculo, hasta la más mínima, si la voy a usar más de una vez, requiere una labor profesional, que es diseñarla,
ver la fuente de datos, ver el destino de esos datos, ver cómo se va a verificar, ver quién la va a mantener, cómo se va a procesar, y por supuesto una planilla de cálculo que voy a hacer usada muchas veces, la voy a tratar de hacer lo más automáticamente posible para que su retroalimentación nos dé los resultados que quieren. Este es un modelo de una planilla, por ejemplo, que tiene un modelo de equilibrio financiero económico para un tipo de empresa. Entonces, todo esto que ven arriba es el análisis que se hace como profesional para hacer el diseño de la planilla y para ver cuáles son las salidas de esa planilla. Todo esto resultó en una gran planilla con macro, con pequeñas macro instrucciones, donde ustedes ven abajo esos cuadritos que están medio BTR, aporte, eficiencia, donde tocar uno de esos cuadritos y hace funcionar la planilla completa. Esos son extremos. Pero voy a otras cosas. Por ejemplo, ustedes como profesionales, una planilla de cálculo que les va a hacer el ajuste por inflación de los bienes de uso, que es algo que lo van a usar en forma permanente, ¿qué haría yo? Diseñarla. En una primera hoja pongo cuándo se actualiza esa planilla, qué pasos se deben seguir para hacer esa planilla. Lo dejo, en la primera hoja de cálculo lo dejo, ¿sí? Paso 1, extraer las nuevas altas de bienes de uso y volcarlas en la planilla tal. Paso número 2, dar de baja tal cosa. Paso número 3, exactamente todos los pasos. Es como un instructivo de lo que van a hacer las planillas que están atrás. Y en la última hoja, yo me manejo así, por ejemplo, en la última hoja pongo cuál es el respaldo normativo que me da mi criterio profesional para hacer algo. Si hay una norma técnica del Consejo, la vuelco ahí. Si hay una norma impositiva y estoy haciendo el ajuste por inflación impositivo, lo vuelco ahí. Entonces, y le doy un nombre, le doy un responsable al mantenimiento de esa planilla, y le indico dónde debe ser guardada cada mes. Y no le ponga claves personales, porque se va un empleado y ya nos pasó muchas veces que tenemos que empezar a jugar para... O no, mira, Guillermo también se ha reído, para saber cuál es la clave que le puso el empleado que se peleó con el jefe y se fue. Entonces, hasta lo más mínimo que ustedes tengan que hacer, ser profesionales digitales es eso, es hacer el procedimiento de algo que vayan a hacer, sea con la última tecnología o con una simple hoja de cálculo. Sí, hacemos. Si no, no vas a llegar a hablar vos. Bueno, sí. Bueno, ahí Marta estuvo hablando sobre algunas de las herramientas y, bueno, mencionaba normalmente las herramientas que tenemos disponibles y que se vienen cambiando. Marta empezó la charla hablando de qué habíamos aprendido. Yo en la facultad, por ejemplo, no había visto planillas de cálculo cuando estudiaba. Sí, al poco tiempo que me recibí ya eran de alguna manera un furor, pero las planillas de cálculo de esa época nada que ver con las actuales. Entonces, por ahí eso es lo importante de tener en cuenta los conceptos. Entonces, los procesadores de palabra hacen lo mismo que hacen 30 años y probablemente sigan haciendo los próximos 30 años lo mismo, pero cada vez van a tener funciones o facilidades que está el desafío de cada uno de poder aprovecharlos al máximo. Lo mismo con las planillas de cálculo. Correo electrónico, navegadores, buscadores. Ahora tendríamos que sumar las herramientas de comunicación tipo Zoom, que las podemos usar, en este caso lo estamos usando en el ámbito académico, pero podríamos también estar usando para un ámbito de desarrollo, ya sea profesional o en una empresa. Que es fundamental de destacar que el trabajo tiene que ser colaborativo. ¿Sí? Salvo que trabajemos solos, aunque trabajemos solos, vamos a estar en relación con organizaciones, con clientes, con proveedores. Entonces, la idea es que estas herramientas nos faciliten el trabajo colaborativo. Y a su vez, digamos, el desafío de los profesionales es poder tener la información ordenada y clasificada.
Como decía Marta recién, ponía de ejemplo las planillas de bienes de uso, que ahora han vuelto a ser complicadas con el ajuste por inflación. Tenemos que se reutilizan las planillas. Entonces, ¿qué es lo primero? Como bien decía Marta, planificar, ordenarla, clasificarla y sobre todo guardar los antecedentes. Y el profesional debe definir políticas de trabajo, es decir, ustedes, por ejemplo, cuando van a mandar un mail, ya sea de su estudio profesional o de la empresa, por ejemplo, tener un encabezado, un logo, tener un estilo, por ejemplo, para saludar, para dirigirse, para cerrar los mails, todo eso hay que pensarlo, definirlo y comunicarlo cuando se trabaja en un entorno corporativo o en una empresa en donde se comparte información. Empezamos viendo algunas herramientas que pueden trabajar. Y ahí aparece en primer lugar LibreOffice. ¿Y por qué? Acá me voy a detener un segundito. Muchas veces decimos, como poniendo excusas, que tener software que nos permite o nos facilite la gestión cuesta plata. Y sí, si trabajamos con Excel, una licencia de Excel hoy en día, por ejemplo, sale a nivel individual 4.000 pesos, ¿sí? Para tener por el uso de un año Excel y Word, el Office 365. Entonces, puede ser una limitante económica usar Excel y sí, en algunas situaciones puedo entender que digamos, no, hay que comprar un software y no tenemos plata o la organización donde trabajamos no tiene los recursos. Pero acá viene en auxilio, digamos, que nos ha salvado a todos y espero que algún día también los salve a ustedes, todo el movimiento del software libre. Entonces, hoy día ustedes pueden tener LibreOffice. LibreOffice, espérenme un segundito, voy a compartir la pantalla. LibreOffice. A ver. En este momento les debería estar apareciendo, esta es la hoja de cálculo de LibreOffice. Se ve diferente a Excel, ¿sí? Se parece más a una versión de Excel del año 2003, pero les puedo asegurar que si ustedes manejan Excel, esto es exactamente igual. Entonces, el uso normal de una planilla de cálculo, un procesor de texto como LibreOffice, es exactamente igual a Excel. Habrá que hacer algunas adaptaciones. En mi experiencia personal no funciona quizás con la velocidad con la que funciona los productos de Microsoft, sobre todo cuando se trabajan en Windows, pero tienen absolutamente todas las herramientas. Por ejemplo, una que a mí me parece fascinante para analizar datos son las tablas dinámicas, lo tienen disponible y lo pueden hacer, y esto simplemente descargándolo de internet, ¿sí? Entonces, nunca, voy a cerrar para que sigamos con la presentación, nunca piensen que hay una limitación desde el punto de vista económico. Obviamente, a veces es más fácil comprar, contratar, pero no se limiten a un problema de, por ejemplo, de restricción presupuestaria que pueden tener una organización o a nivel personal. Es decir, hay herramientas que son gratuitas. No vamos a mencionar, por ejemplo, Google Docs, supongo que todas las conocen, pero también está la facilidad de un entorno por ahí más despejado, más limpio, disponible en la nube. Y después están las suites de oficina que son bajo licencia. Bueno, no hay excusas para no usarlos, ¿sí? Si tenemos plata, nos gusta, podemos o nos sentimos más cómodos trabajando con Excel, bueno, podremos invertir en contratar una licencia. Comentario al margen, cada vez es más difícil trabajar con software que no sea de origen legal. Además hay cuestiones de seguridad que a determinado nivel no deberíamos hacerlo, más allá de el cumplimiento de las normas, ¿sí? Y a su vez, como está destacado ahí en rojo en la presentación, no es difícil, o sea, uno conociendo una planilla de cálculo, le podría decir a ustedes, aprendan a manejar una planilla de cálculo, un procesor de texto, y pueden manejar cualquier otro procesador de texto porque el principio, los conceptos de funcionamiento son muy similares. Entonces, desde ese punto de vista, tienen que entender que el desafío está en conocer que existen y en pensar que seguramente lo que ustedes necesitan seguramente
ya existe y lo pueden adoptar, y capacitarse, digamos, a través de videos, ¿sí? Como pueden ser los que están disponibles en YouTube. La comunicación, este es otro aspecto importante. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, esto no es una charla, después quisiera escuchar las opiniones de ustedes, pero tenemos que formalizar comunicaciones. Entonces, si estamos en una organización, tendríamos que ver si implementamos un intranet. Recuerden, un intranet es una interfaz web de uso interno de una organización. Si hay una comunicación con otros que interactúan con la organización, se puede prever la instalación de un extranet. Hoy en día son conceptos que por ahí están mezclados con el entorno web que manejamos, y como usuarios prescindimos de esa infraestructura, si es intranet, si es extranet, o para nosotros es simplemente internet. La diferencia por ahí es hasta dónde estamos llegando con el alcance de la información que se comparte o no. ¿Quiénes van a...? Todo esto se tiene que establecer procedimientos, es decir, nosotros estamos permanentemente comunicándonos, entonces, y tiene que haber procedimientos. La comunicación a nivel de organizaciones no puede ser informal, debemos dar marcos de formalidad, ya sea por cumplimientos de normas legales o por simple organización administrativa que debemos tener. Y el uso de esta tecnología siempre nos plantea problemas de seguridad. Es decir, antes acceder, no sé, al legajo de un empleado y había que entrar a un fichero metálico. Me acuerdo algunos años atrás, pueden ver, creo que todavía alguno en algún archivo de la universidad, con cajones y, bueno, y abrir una carpeta. Hoy un fichero está en Marta se ríe. Hemos visto varios de esos. Hoy en día un legajo de un empleado está alojado en un servidor y puede ser accedido con información más o menos comprometida o no, o confidencial. Entonces es importantísimo en todo esto de la digitalización de la información atender a la seguridad. ¿Cómo hacemos la comunicación no solo hacia afuera, no solo hacia adentro, también hacia afuera? Entonces, una de las herramientas más comunes desde hace mucho tiempo es el mail, pero bueno, tenemos que tener la gestión del mail. Entonces, ahí tiene mencionado, por ejemplo, software para hacer email de marketing. ¿Será efectivo el email hoy en día? ¿Cómo creen que las empresas promocionan más sus productos? ¿Sí? Yo diría que hoy el mail no es tan efectivo y las empresas pasaron a promocionar sus productos a través de Facebook. Después de Facebook, hoy día creo que hay una migración a Instagram y va a ir dependiendo. Dentro de algunos años será TikTok, será, no sé, los influencers seguirán existiendo. Bueno, hay herramientas para la gestión de mail, sigue habiendo, sobre todo cuando uno presenta interés en algún tema, el seguimiento por parte de las empresas sigue siendo a través de mail. Yo supongo que alguno intentó comprar algo en alguna casa y les piden la registración es a través del mail, y después cuando uno navega esa página, ejemplo, sin ánimo de hacer propaganda, Frávega, Garbarino, Compumundo, uno consulta un artículo y después les llega un mail diciendo ese artículo que usted consultó está en oferta. Bueno, para eso existe todo este tipo de software como Doppler, MailChimp. Algunos tienen versiones gratuitas con restricciones, otras tienen que hacer pagos. O sea, es software de pago. ¿Cómo gestionamos la relación con los clientes? Entonces, es decir, antes nos limitábamos a dar de alta el ABM del cliente y sus datos en un sistema de gestión propio. Hoy en día tenemos que manejar la relación con los clientes y para eso también tenemos software que nos permite esa gestión. Uno de los que se mencionan acá, lo voy a traer acá a la presentación. ¿Sí? Es Sugar CRM. Entonces, cuando uno empieza a ver, porque esto es decir, bueno, tenemos
veamos precios. Entonces, si bien hay que pagar para algunos de los usos del software, se puede empezar con paquetes que no son tan caros. Y un software de este tipo nos permite establecer toda la relación con el cliente, desde el que el cliente se interesa desde un producto hasta el seguimiento que hace ese cliente y que nos permite, por ejemplo, ofrecerles productos complementarios. Entonces, es cuestión de saber que existen y de después investigar cuál es el software que mejor se adapte a cada una de las empresas en donde toque trabajar. ¿Sí? Hay distintos tipos, no podemos hacer, la idea es una presentación de algunos, algunos con algunas restricciones o no. También se puede llevar, si vamos al otro extremo, un simple registro de clientes en Access o en Excel o en la hoja de cálculo de LibreOffice. ¿Sí? Con un seguimiento personalizado, va a depender de la actividad, pero eso es fundamental, la organización, la planificación que hace, en este caso, que van a hacer ustedes como profesionales. Guillermo, acá, Sí. si me permites, Sí, yo quisiera por supuesto. profundizar en el tema justamente del registro de los clientes, la sistematización de esos registros. Todo elemento, todo dato que ustedes vayan a querer hacer un análisis posterior o seguimiento posterior, tiene que estar sistematizado. ¿Qué ingresar acá? ¿Cómo ingresarlo acá? Porque si una simple variación que hace un empleado u otro empleado me imposibilita o no colabora para el análisis que estoy buscando. Les doy un ejemplo. Ustedes son los clientes de la universidad, ustedes los estudiantes. Y todos ahora, bueno, salimos de apuro, algunas venimos hace muchos años con Moodle, otras se incorporaron ahora, otras se van a incorporar. Y ya estamos conversando la necesidad de sistematizar el manejo de Moodle. ¿Por qué? Porque es un registro de ustedes, es un registro de la trayectoria, de lo que hicieron, de lo que no hicieron, las cátedras, los alumnos, los resultados, las acciones tomadas, las actividades desarrolladas. Si se logra sistematizar eso, va a permitir también a la facultad hacer un seguimiento de ustedes que son nuestros clientes, ¿sí? Ahora, si una cátedra maneja de una forma, tiene todos los alumnos de los años anteriores, más los actuales, más los futuros, no impide esa sistematización, impide esa igualdad de tratamiento entre las cátedras, de ese seguimiento, de ese análisis, de ese estudio de los datos. Entonces insisto muchísimo yo en la labor profesional de la sistematización, de lo que sea en el software más complejo como en el software más simple. Y el caso de la facultad ya lo observamos y ya se está trabajando para conseguir ese objetivo, ¿sí? Eso les quería decir. Tienen que sistematizar las cosas. Y eso va a depender de ustedes, los profesionales, porque los empleados sacan la tarea. Pero sí, yo tengo que pensar, ¿para qué quiero que hagan tal cosa? Porque si no me sirve para algo, mejor que no la hagan, porque ahorro tiempo. Nada más, Guillermo, podés seguir. Gracias. Sí, no, está bien. Sí, es importante, vos mencionaste, digamos, muchas organizaciones no toman en cuenta los clientes, lo difícil que es a veces que un cliente nos contacte en un mercado competitivo. Entonces, hay que aprovechar de capturar la mayor cantidad de datos. Pero no nos sirve juntar un cúmulo de datos si es, como dice Marta, si no están sistematizados. ¿Sí? Entonces, la primera vez que tomamos contacto con un cliente, tenemos que tratar de absorber muchísima información. De nuevo, la información o los datos que tomamos no sirven si no están sistematizados y si no pueden estar disponibles para ser accedidos por digamos, el departamento de marketing de la empresa o por, no sé, hacer un posicionamiento geográfico y ver las posibilidades, realizar encuestas sobre el lanzamiento de nuevos productos. Digamos, hay que tratar de, hoy la tecnología permite
capturar muchísima información y sobre todo gestionarla, ¿sí? Entonces es importantísimo que tengamos la sistematización. Y eso, a ver, vamos a obviar que puede haber algunos profesionales de sistemas, además de la cátedra. Esas son tareas de los licenciados en administración, de los contadores. O sea, el análisis, el ingeniero de sistema, el programador, conocen de sistemas, pero los que conocen de negocio, ¿sí? Con perdón de los licenciados que están acá, los que conocen del negocio son los contadores, mejor dicho, los licenciados en administración de empresas, los contadores, los profesionales en ciencias económicas. Entonces, la guía de lo que habría que hacer, obviamente no en forma sola, se trabaja en forma colaborativa, pero deberían ser los responsables de decir, bueno, tomamos contacto con el cliente, qué información capturamos, cómo la tenemos disponible, ¿sí? Pasemos y avancemos un poquito. También hay que tener conocimiento de las plataformas y de las redes. Seguramente ustedes usan más de una, o sea, hace en 2005, 2006, se consideraba la red social era únicamente Facebook. Hoy hay muchas redes sociales, es más, hasta el WhatsApp, que era un mensajero, se ha transformado de alguna manera en una red social desde el momento en que se publican estados y hay otro tipo de interacción. Pero tienen que conocer que hay otros tipos de redes orientadas a servicios profesionales. Quizás la líder en esto es el LinkedIn, en donde ustedes pueden contactarse ya no por, digamos, relaciones sociales divertidas, sino también con fines profesionales o de negocio. Es la red social por excelencia con esta finalidad. No es que en las otras redes sociales no se pueda hacer, pero esta está específicamente destinada a eso. Y también hoy cambió, digamos, la forma, por lo menos cuando yo buscaba trabajo y recién empezaba, había que buscar aviso en el diario. Creo que siguen publicando los clasificados, pero hoy en día la búsqueda laboral también se hace a través de sitios de internet. Entonces, esto también tiene que ser conocido, ya sea, en el caso de ustedes todavía que no han salido o están recién iniciando en el mercado laboral, para la búsqueda, como también para el reclutamiento de personal. Y acá una recomendación a título personal que la hago normalmente siempre: tengan cuidado con lo que publican en las redes sociales, porque no son invisibles, ¿sí? Y eso les puede afectar el día de mañana buscar un trabajo, ¿sí? Hay casos muy conocidos, inclusive de futbolistas que no han sido contratados por hablar mal del equipo que lo iba a contratar, ¿sí? No vamos a hacer más detalles, lo pueden buscar por internet, van a encontrar varios casos. Entonces, no digo que no tengan la libertad de publicar, por favor no se autocensuren, lo único que le diga, sean cuidadosos, ¿sí? Porque uno cree que nadie lo ve, pero estos sitios de reclutamiento de personal trabajan sobre eso. Pasemos a otro tema, un tema que es, digamos, dónde guardamos, porque hasta ahora venimos diciendo, juntemos, sistematicemos información, datos, todo lo que se pueda. Bueno, ¿dónde los guardamos? Y eso también, hoy hay una evolución muy importante. Hemos estado migrando de tener antes una organización, no le quedaba otra alternativa, que si quería guardar los datos de todos los clientes, todos estos datos que venimos diciendo, de tener disponibles, de comprar servidores, a tener una infraestructura adecuada donde guardar los servidores, segurizarlos al acceso a los servidores, y era una inversión muy grande, muy importante, y si necesitábamos almacenar más datos, teníamos que comprar más servidores. Desde la generalización del uso de Internet, empezaron a aparecer las posibilidades de almacenar datos que decimos en la nube, ¿sí? Por cómo se representaban los símbolos a Internet, es decir, guardar datos a través de Internet, en servidores que no son propios. ¿Cuál es
lo que hay que hacer es garantizar la seguridad de los datos, pero hay una tendencia a migrar mucha información, sobre todo información no crítica, a pesar de la resistencia de algunas organizaciones, a migrar información a servidores en la nube. ¿Sí? ¿Qué se migra? Datos de cliente, transacciones, como lo tienen acá escritos. Y ¿qué es lo que tienen que conocer ustedes como profesionales digitales? Las alternativas, porque a veces uno dice, ¿dónde voy a guardar datos? Uno asume guardar datos en una computadora propia, ya sea a nivel personal o en organizaciones, pero tenemos servicios en donde podemos guardar muchísima información, ¿sí? Vamos a ver cómo ha evolucionado este modelo de implementación en la nube. En este gráfico tenemos el modelo clásico, ¿sí? Que la empresa se encargaba, la empresa o la organización se encargaba de la totalidad del almacenamiento, es decir, de absolutamente todo. Tienen las redes, almacenaje, el servidor, la virtualización de los propios servidores, el software del servidor, ¿sí? Las bases de datos, la integración de los distintos sistemas, el tiempo de ejecución y las aplicaciones. El modelo después evolucionó como transferir o tercerizar la infraestructura, esto es, pasar esta partecita de redes, ¿sí? Almacenaje, servidor y virtualización a un tercero. Eso es una contratación. ¿Dónde participamos? Como creo que lo mencionó Marta. Sí, como tenemos que definir los contratos. Entonces, ¿qué mejor que un profesional de ciencias económicas para participar junto con un abogado de qué datos o cuál van a ser las consecuencias o cómo se va a implementar esa transición? A continuación, el modelo pasó en que las empresas únicamente se ocupaban de las aplicaciones. Esto es lo que se conoce contratar como la plataforma como servicio. Y el último, lo único que se ocupaba la empresa es contrato todo a un tercero, ¿sí? Y yo lo único que hago es sobre ese tercero corro mi software. Y el último modelo es la contratación del software como servicio, es decir, así como yo contrato un servicio de televisión o un servicio de comunicación vía telefónica, contrato un servicio de software, en donde hay ventajas y desventajas y el análisis corresponde que lo haga en conjunto un profesional de ciencias económicas, ¿sí? Esto de alguna manera se plantea como una evolución, pero se pueden encontrar situaciones intermedias en donde, por ejemplo, ha sido muy común en la evolución de la mayoría de las organizaciones, por ejemplo, la tercerización de la liquidación de sueldos. Entonces, desde siempre las empresas por ahí no han sido reacias a tercerizar la liquidación de sueldos. Sí a procesar, por ejemplo, facturas de ventas. Ahí cambia la situación, no les gusta que alguien más vea, pero sí, por ejemplo, la liquidación de sueldos. Entonces, no necesariamente hay que migrar todo como al software como servicio, sino puede haber un mix en función de las necesidades o de la definición que tenga que cada una de las organizaciones en las cuales puedan trabajar. Y como vos dijiste, ¿Cuáles son? Guillermo, Sí. los pros y los contras, digamos. Sí. Porque hay situaciones que me puede convenir tercerizar porque me ahorra actualizarme en hardware, se me conviene mantener en la nube. Hay situaciones que el mantenimiento del software me conviene que esté en la nube porque ponen lo último que me exigen y ya lo disponen para que lo aplique. El acceso cuando está en la nube desde la Quiaca es el mismo que desde Tierra del Fuego, entonces me ahorra todo contratar un servicio de red independiente para el acceso a la información que puedo tener acá en Salta. O sea, hay que, como profesionales, analizar los pros y los contras en hardware, en software, en servicios, en almacenamiento, para cada tipo de empresa. Y eso lo tienen que hacer los profesionales. Y nuestros, los que están en la que son los futuros profesionales digitales, versión 1 le llamamos. Están en beta todavía.
Siempre van a estar en beta, dijiste. Siempre vamos a estar, estamos en beta todos. Bueno, algunos servicios, la mayoría de estos servicios son pagos, ¿sí? Microsoft provee el servicio Azure, IBM Cloud, Amazon Cloud, Oracle, Google. Lo que a nivel por ahí más chico, lo que uno puede hacer es usar versiones gratuitas de almacenamientos como Dropbox, como el mismo Drive de Google, pero cuando se piensa en una organización, digamos, no hay, digamos, es muy difícil conseguir opciones gratis. Pero en organizaciones chicas sí podríamos usar servicios como Dropbox, que nos permiten almacenar, en este momento creo que son 2 gigabytes gratis, y a su vez facilitan el trabajo colaborativo. Yo puedo compartir archivos con mi entorno de trabajo, ¿sí? Ahí está remarcado, dice, la responsabilidad de la información es una decisión estratégica. Y hay que ver también qué ponemos en la nube. Decimos que la información es un activo muy valioso en las organizaciones y hay, si bien hay empresas que son más permeables a compartir o a poner los datos en la nube, hay riesgos adicionales y cuando hay riesgos, a esos riesgos hay que mitigarlos, ¿sí? Y hay que tomar las medidas de seguridad pertinentes para que datos, por ejemplo, sensibles, no estén expuestos a terceros, ¿sí? Y ahí, a eso me había salteado, dice, se recomienda hacer migraciones escalables. ¿Qué significa hacer migraciones escalables? Esto es que se puede ir creciendo, es una ventaja que tiene el software como servicio cuando se contrata de esta manera. Si yo compro un servidor para almacenar X cantidad de datos, una vez que alcanzo ese nivel, tengo que comprar otro servidor y a lo mejor de ese segundo servidor ocupa un 10, un 15, un 20%. El software como servicio puedo ir contratando a medida que voy necesitando e incorporar lo que necesito, ya sea en capacidad o en funcionalidades. Entonces, es conveniente que las contrataciones se hagan con posibilidad de crecimiento. Y en un mundo en que está muy difícil, también habría que contratar en posibilidad de bajar también prestaciones de servicio para no quedar enganchados con costos fijos por ahí que pueden ser muy altos. ¿Cómo se gestiona, cómo gestionamos hoy en día las organizaciones? Y hablamos que las organizaciones tienen que tener un software de planificación de recursos, lo que conocemos como un ERP. ¿Cuál es la idea de los software ERP? La gestión integral, esto es decir, que no haya islas separadas dentro de la organización, es decir, que cuando yo haga una transacción, un ejemplo, una venta, impacte en todos los sistemas en los que tiene que impactar y no que tenga que haber después tomar esa información por otro sistema y así tener la información no en forma integrada. Entonces, esa es la idea de que un software gestione, un software ERP, debe alcanzar a gestionar todas las transacciones de toda la organización. Podemos dar, digamos, por ejemplo, algunos malos ejemplos. Vamos a ver ahora las posibilidades que puede haber, porque en esto sí hay buenas noticias, hay software que se puede utilizar en forma gratuita, sin las prestaciones de los grandes software, pero se puede usar en forma gratuita. ¿Dónde participa el profesional en ciencias económicas? Básicamente en la selección del software, tanto en la selección como en todas las etapas que llevan a la implementación, a definir los procesos, a ver cuáles van a ser los requerimientos de entrada, cuáles van a ser los requerimientos de salida, qué información se va a obtener en cada una de las etapas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en un software? Se tiene que prever todo el circuito operativo de la organización.
compras, cuentas por pagar, si hay plantas industriales o ya sea una actividad comercial, todo lo que tenga que ver con la gestión de inventarios, si es producción industrial, todo lo que tiene que ver con la producción en sí, los distintos estados de la producción, el control de inventarios, cuentas por cobrar, estimación de demanda, en base a la demanda establecer la producción o los stocks, digamos, el software se tiene que ocupar de todo. Y a su vez eso tiene que tener el correlato con las registraciones, digamos, normalmente la contabilidad como sistema de información, pero no solo la contabilidad a nivel de sistemas, a nivel de registración de transacciones, sino también para los distintos sistemas que nos permitan ayudar a la toma de decisiones. Hay distintos software y acá vienen, digamos, algunas buenas noticias que podemos dejarles. Los software de gestión como Tango, Softland, Begerman, Calypso, hay infinidad de software. Dentro de esos hay uno que es Subio, que me voy a permitir compartirles en este momento. Primero, no estamos, aclaración al margen, no estamos vendiendo ningún software, ¿sí? Estamos comentando, ¿sí? Entonces, observen que este es un software, ya después comparto en la presentación una pantalla del software. Es un software que opera en línea y que tiene una solución inicial que es gratis, ¿sí? Entonces, permite inclusive hacer facturas electrónicas, ¿sí? Lamentablemente para los contadores, creo, si mal no recuerdo, el ajuste por inflación no está incluido en la versión gratuita, no hay reporte de gestión en la versión gratuita. Entonces, digamos, hay un gran incentivo, o rogamos que no haya inflación y volvamos a trabajar sin inflación, sin ajuste por inflación, o vamos a tener que ir a distintas soluciones. Pero un poco, ¿para qué es la idea de mostrarles los precios? Para que vean que no es algo inaccesible. Es decir, no puedo comprar lo mismo que decíamos con una planilla de cálculo, un procesador de texto. Hay que pagar, sí, para algunas funciones tengo que pagar, pero comparado con el costo, por ejemplo, de software de ERP para grandes empresas, como puede ser SAP, que pueden llegar a costar entre 50 a 60 mil dólares por puesto de usuario su implementación, esto es menos que un vuelto. Y nos sirve, ¿sí? Nos sirve para trabajar. ¿Cómo? Para que lo vean, funciona todo en la nube. Ay, lo tenía abierto y me deslogué. Me dan un segundo, espero poderme loguear rápido. Para que tengan la visión de lo que es cuando tiene que... Bueno, eso es uno de los problemas de trabajar en la nube, ¿sí? Dependemos de la conexión. Bueno, ahí está cargando la ventana principal. Bueno, ahora, una de las cuestiones cuando se trabaja como software con servicio también es interesante, se van haciendo las actualizaciones a medida que van liberando los programadores las distintas mejoras. Entonces, no hay que instalar una actualización. Yo cada vez que me logueo, ya aparece esa nueva actualización. Me despreocupo de hacer la actualización, me despreocupo de hacer los backups previos a hacer una actualización. Si hay algún problema en la actualización, es problema del que me da el servicio, ¿sí? En este momento la AFIP exige a algunos tipos de empresas el libro de sueldo digital. Bueno, este software ya lo incorporó, creo que en la versión gratuita que tengo yo no debe estar, pero digamos, un ambiente competitivo. Y observen que están reportes de todo tipo sobre ventas, compras, finanzas, inventarios, ¿sí? Ventas, comprobantes de ventas, y de ahí de alguna manera se van haciendo los distintos menús. Entonces yo puedo ir cargando acá directamente los comprobantes de venta. Esto interactúa, si está parametrizado, en este caso no está parametrizado con los sistemas de la AFIP, o sea, puedo perfectamente trabajar con factura electrónica. De nuevo, por favor, no estoy haciendo propaganda, no tengo ningún interés en este software, es simple fin académico. ¿Qué es? Y de este tipo de software hay muchísimos similares que trabajen en la nube.
¿sí? Entonces, observen que tienen compras, finanzas, impuestos, contabilidad, por ahí si hay muchos contadores en la sala, ¿sí? La carga de un asiento, una interfaz despejada, es fácil de configurar porque está pensado como un servicio al que lo contrata, ¿sí? A eso es lo que quería llegar desde ese punto, esa facilidad. De nuevo, Subio es uno de cientos. Si ustedes buscan software de gestión en la nube, van a encontrar muchísimos. ¿Cuál va a ser el desafío de ustedes? Adaptar o contratar o ver cuál es el que mejor se adapta a las necesidades que ustedes tienen. Por otro lado, quería, digamos, comentarles, hay otro software, este no está incluido en la presentación, y es un software de código abierto similar a lo que es LibreOffice, y se llama Liberty APIME. Este software es, digamos, es una adaptación, hasta donde conozco, de un software español. Por ahí no tiene la familiaridad como la que pueden tener los software desarrollados por programadores y por profesionales argentinos con las costumbres argentinas, pero es interesante porque esto sí abarca lo que podríamos ser, excede, es un poco más que un ERP, perdón, que un software de gestión, y se constituye un ERP. Y tienen la posibilidad de descargarlo en forma gratuita. Mi mala experiencia es que no es tan fácil de implementar y hay que dedicarle tiempo de capacitación. No es que uno lo baja y empieza a trabajar, ¿sí? Pero es importante que sepan que este software está desde hace muchos años y ha venido creciendo. Y uno de los problemas que normalmente tenemos los profesionales de ciencias económicas es que la personalización de algunos software de gestión que tienen relación con, por ejemplo, los organismos de contralor como AFIP o rentas. Entonces, un software de características internacionales, como puede ser SAP, inclusive, tienen que ser adaptados a la legislación argentina. Con el software libre pasaba que nadie se ocupaba de adaptar a la legislación argentina, por ejemplo, para que este software se conecte con un controlador fiscal o que pueda hacer facturas electrónicas. Hoy en día es factible, digamos, hay un grupo de desarrollo dentro de este proyecto que permite que eso pueda ser hecho. Entonces, como para que tengan para investigar, si tienen inquietudes, tienen por lo menos mencionado dos software, Subio, que tiene una opción gratuita, simplemente se tienen que registrar, y Liberty APIME, que es un software de mayor envergadura orientado a empresas medianas y grandes. ¿Sí? Esto también vamos cerrando. Obviamente hay muchísimo software y también, como enseñamos en sistemas de información para la gestión, está la posibilidad de que la empresa o la organización donde ustedes trabajen desarrollen su propio software, ¿sí? Entonces, nunca está de más. Por último, lo que estamos hablando de distintos tipos de software, están los que nos permiten hacer la administración de procesos. Esto es lo que se conoce como Business Process Management, es decir, la gestión de los procesos de negocio. Y hay distintos tipos de software y trabajan en conjuntos normalmente integrados a los software de gestión o los ERP, los software ERP y los software de relación con los clientes, ¿sí? Tenemos, creo que ya estamos medio mal con el tiempo, así que voy a apurar un poquito. Tenemos algunos ejemplos acá. Les pongo uno, EFLO, les comparto acá. Guillermo, ¿Sí? no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Bueno, no. entonces, queda para el que link investiguen, a eso, sí. que quede el link para que puedan investigar sobre las distintas alternativas. ¿Sí? Y por último, para mencionar rápidamente, hoy lo que trabajamos es en lo que se denomina la inteligencia de negocios, que es tratar de encontrar parámetros o
o tendencias que nos permitan anticiparnos, y siempre vamos a tener software. Quizás uno de los más conocidos y que es de acceso bajo registración, no hay que pagar una licencia aparte si se tiene algunas otras licencias, por ejemplo de Office, es Microsoft Power BI, que permite el análisis de datos y sobre todo ayudarnos a contestar algunas preguntas cuando hemos venido acumulando datos, que es lo que le venimos diciendo a lo largo de esta charla. ¿Sí? Bueno. Le cedo la palabra a Marta. Sí, porque si ya te estabas quedando afónico, Guillermo. Si Y ustedes tengo clase ven, después. sí, todos los temas que estuvimos viendo, cada uno cuando vimos los factores, cuando vimos las herramientas, le hemos dividido de esta forma para que a ustedes les quede claro la misma metodología de análisis. ¿De qué estamos hablando? Cuál es el contenido o la funcionalidad y qué es el impacto en ciencias económicas específico de ese tema. Todo lo hemos organizado de esa forma, así a ustedes les queda, ¿sí? Ahora nos toca gestión del trabajo y del talento. No hablamos de recursos humanos ya, ahora estamos hablando de gestión de trabajo. Cómo llevar el trabajo a las personas, era un libro y una conferencia de Jack Niles en la década de los 70, o sea, no estamos hablando en el 2020, estamos hablando en la época de los 70, ya existía un libro y un señor preocupado de cómo hacer para llevar el trabajo hacia las personas, no las personas al trabajo, ¿sí? Y de ahí, por supuesto, todo el incremento que tuvo. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué llevaría una organización que ahora se llaman 4.0, las que incorporan teletrabajo, al teletrabajo? ¿Qué ventajas les trae a las organizaciones? No todos los trabajos se pueden hacer así, no todas las tareas, pero también se puede hacer escalable, o sea, un día a la semana, después comenzar con 2. Hace falta muchísima labor profesional de ciencias económicas y de los licenciados en administración para la organización de un teletrabajo. No es solamente poner un hardware y un software en la casa del empleado y nada más. No, es un proyecto muchísimo más grande, ¿sí? Y trae ahorros en transporte, beneficia al medio ambiente porque no se desplazan, ahorra el tiempo. Imagínense personas que tardan 3 horas en Buenos Aires para llegar a su trabajo o volver de su trabajo. Hoy había gente en las estaciones en Buenos Aires que estaban desde las 6 de la mañana en las 10 y todavía no habían logrado subirse a un tren, por ejemplo. Y ahorros de todo tipo, y para las organizaciones que ahora se han visto obligadas a hacer algunas cuestiones de teletrabajo, algunas van a quedar, pero hay que tratarlas profesionalmente, ¿sí? Debemos evaluar la necesidad de la organización y detectar a la gente idónea para poder cubrir esas necesidades. Hablamos de potencial. Potencial implica aquello que se manifiesta, no se manifiesta hoy, pero que tiene la posibilidad de serlo. O sea, tenemos que detectar esas personas que funcionen como líderes de los grupos de trabajo a distancia, de teletrabajo. Y Argentina no avanzó mucho porque no tenía, lo que decíamos al comienzo de la conferencia, el marco jurídico que respaldara el tratamiento del teletrabajo. Ahora ya tiene media sanción, vamos a ver cómo continúa. Hay una parte que la va a tener que hacer el Ministerio de Trabajo, otra parte que van a tener que hacer los gremios, y ahí abajo tienen el link con un resumen de cuáles son las principales temas que incorpora este proyecto que ya tiene media sanción dentro del país, que fue el jueves pasado, ¿no? Estamos hablando de algo que recién está surgiendo acá y que en el mundo empezó en los 70. O sea, ustedes como profesionales que están próximos a recibirse dentro de muy poco, tienen un gran nicho en este tema del teletrabajo, ¿sí? Involucrarse, ver que capacitarse. Hay muy buenos webinares que implican y enseñan cuáles son las condiciones o cuáles son los factores
factores y cuáles son las mejores prácticas para implementar dentro de una organización el teletrabajo, ¿sí? La universidad lo va a tener que hacer si seguimos con las cuestiones de las clases virtuales, por ejemplo, que estamos haciendo eso, estamos haciendo un teletrabajo, estamos dando clase, pero todavía salimos así en una situación no planificada, inesperada, en contingencia salimos a seguir con la actividad. Bueno, cuando vuelva a la normalidad, tenemos que buscar los procesos adecuados para hacerlo, ¿sí? Y el profesional de ciencias económicas, hay software de gestión de trabajo, entre los que podemos nombrar los que están ahí, Trello, Jira, Confluence, Snap, son esenciales para el profesional de recursos humanos, a quien le interese el área de recursos humanos. Y que sepamos que todos estamos haciendo y no podemos solaparlo, ¿sí? Este tema del teletrabajo, como todos los cambios tecnológicos, primero comienza el cambio tecnológico, ¿sí? Es lo primero que se da, y en todos los diagramas, en todas las industrias, en todos los software, después viene un cambio social. Después del cambio social viene el cambio en las organizaciones, empiezan a pensar y a asumirlo. Y al final vienen los cambios en las políticas. Es lo que está pasando ahora en las políticas jurídicas en este caso, ¿sí? Ustedes lo tienen justo a este tema y les tocó la experiencia del COVID. Yo creo que como profesionales digitales tienen una gran oportunidad con este tema del teletrabajo e involucrarse, y a quien le interese, por supuesto, el tema de recursos humanos. Sí, Guillermo, podés pasar. Gerenciamiento de proyectos. Es un tema muy importante para los profesionales en ciencias económicas. Y de nuevo ven la misma estructura que tenemos. El equipo, los proyectos involucran actividad grupal, intervienen personas en equipo y a veces no están físicamente juntas. He implementado sistemas de gente que estaba en Houston, en Estados Unidos, junto con gente que estaba en La Rioja, en Buenos Aires, en Salta, y sí, o sea, no le impacta a un proyecto la presencialidad. Tiempos. Todos los proyectos involucran una actividad temporal, entonces si voy a buscar un software, el software me va a permitir determinar actividades, esas actividades, cuáles se vinculan, cuáles no, cuáles siguen unas actividades después de otras. Esas actividades, si tienen recursos asociados, generalmente factores humanos u otro tipo de recursos, y me va a permitir ese software hacer el seguimiento, la ejecución, el control, ¿sí? Todo eso tienen la gestión que lleva tiempos y que involucran recursos. Entonces el profesional de ciencias económicas, ¿qué va a tener que hacer acá? Seguir las mejores prácticas para que ese proyecto se lleve a cabo con éxito. Quiere decir, en tiempo, en costos, en los recursos, y que brinde los resultados para el cual fue diseñado, sea cual fuere el proyecto, ¿sí? Entonces el profesional de ciencias económicas va a decir qué, cuándo, cómo, etc. ¿Está bien, Guillermo? Está bien, ya podés pasar. Estos son los principales software de gestión de proyectos que ayudan a la organización, ¿sí? El más básico, que es el Microsoft Project, que le va a pedir las tareas, las actividades, el vínculo entre las actividades, ¿sí? Ahí tienen que saber un poquitito de métodos cuantitativos de negocio para saber cómo volcar esas actividades y cómo se conforman esas redes, y esas redes me involucran tiempos, costos y demás, y un seguimiento, por supuesto. En la implementación de sistemas es fundamental manejar una administración a través del gerenciamiento de proyectos. ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacer? ¿Dónde comienza y dónde termina cada actividad? Es fundamental, ¿sí? Todos estos están disponibles para testear,
no solo manejan la gestión de proyectos entre sí, sino que además mejora absolutamente la comunicación entre el equipo. ¿Por qué? Porque yo actualizo que hice tal actividad de acá, y la persona de Houston ya veía que esa actividad estaba, y por ahí la podía probar, y la de, ¿me entienden? O sea, es un trabajo colaborativo muy significativo, ¿sí? Acá, bueno, cualquier proyecto, ¿sí? La implementación software, una nueva sucursal, cualquiera que intervenga un profesional de ciencias económicas. Y pásalo nomás. Entonces, tenemos los sistemas tradicionales, los proyectos involucran etapas, subetapas, herramientas de trabajo y pensado para proyectos integrales. Viene un nuevo desarrollo, y que ahora se ha visto muy involucrado en la época del COVID. Normalmente hablábamos de los proyectos de ciclos de vida de los sistemas, o sea, implemento un sistema, evoluciona, opera, y llega un momento que ese sistema mejora o cambia de versión, entonces la vuelvo a implementar, una nueva versión, porque trae una versión web, o trae una versión de vínculo con proveedores, o lo que fuere que trae nuevo esa versión, la incorporo, y así sucesivamente, en planificaciones en tiempo largo generalmente, y proyectos integrados. Pero ¿qué pasó cuando sobrevino ya estas metodologías ágiles que se llaman, y algunos software que hay denominados Scrum, se desarrollaron para hacer proyectos, pueden ser largos, pero se desarrollan cortitos, o sea, busco este objetivo, ahora voy a hacer este objetivo, mañana voy a hacer este otro. Por ejemplo, en el Consejo de Ciencias Económicas, con esto del COVID, primero voy a hacer la legalización digital, después voy a hacer el sistema de pagos digital, después voy a hacer el registro contable, o sea, procesos muy cortitos, y tal vez no con una visión tan integral como se manejan los proyectos de ciclo de vida, pero traen resultados rápidos. Y es más, estos software que les menciono ahí abajo, y que ustedes pueden entrar a ver los pros y los contras de cada uno, algunos son como pizarra y poner stickers, ¿vio? Los stickers de colores. Entonces, hoy tengo que ir al súper, mañana tengo que lavar la ropa, pasado tengo, bueno, más o menos de esa forma manejan estos proyectos, estos gerenciamientos de proyectos llamados ágiles o Scrum. Hay gente que los tuvo que implementar, los tuvo que ejecutar ahora en esta época del COVID para poder salvar situaciones. No obstante, antes seguían con el proyecto de ciclo de vida. Pero temporalmente fueron a estos tipos. Y la gente joven, yo lo vi en equipos jóvenes, tienden a esto. ¿Por qué? Porque la gente joven no quiere involucrarse en un gran proyecto donde un punto de acá involucra en todo esto, y ver lo que es la causa-efecto o el análisis causa-efecto en toda la organización, sino ir solucionando por parte. Eso implica, a mi punto de vista, un poco prueba y error, ¿no? Pero excepto que el gerenciamiento tenga la visión integral, y cada una de las partes desarrolle esas partecitas, esos stickers que le digo yo de colores. Pero tiene que haber un profesional con la visión integral para que este tipo de proyectos sea realmente beneficioso a las compañías. Sí, Guillermo. Futuro profesional. Llegamos acá. ¿Qué resuelve la tecnología? Nada. Lamento decirles, nada. Son ustedes los profesionales que con su expertise, la ayuda de la tecnología, les puede brindar la oportunidad de gestión, oportunidad de negocio, oportunidad de nichos laborales, pero son ustedes como profesionales impulsores, como decíamos, los factores de éxito, los líderes, impulsores del cambio, gestores del cambio, ¿sí? Porque solo no se hace.
Y bueno, y esto lo escuché en una conferencia hace poquito que me gustó porque era el empresario el que lo dijo, que su empresa dijo que trabaja con espíritu tribal. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno en la tribu tiene una función, pero dice, todos nos acercamos al fuego, pero todos reciben el calor del fuego. Y hay un compromiso de colaboración, o sea, lo que define mi empresa, dijo este empresario en esa conferencia, es el trabajo en equipo sistémico. Y era el máximo titular de la empresa y un gran empresario, ¿sí? Sí, Guillermo. Bueno, le habíamos prometido reflexiones finales, y acá estamos. Hoy por COVID cambiaron muchas cosas. ¿Se van a quedar algunas de esas cosas? ¿Y ustedes las tienen que tener en cuenta como profesionales digitales? Sí, yo creo que sí, viene una conciencia de tecnología, o sea, de incorporar tecnología. Pero también sobreviene una conciencia de cómo usarla, fundamentalmente el tema del teletrabajo, que es algo como que hay empresas que se desayunaron hoy, que era factible, que ahorra costos no solo al empleado, también a la empresa, y yo creo que es un tema que viene para quedarse, más con este tema de la ley, es un tema a futuro, ¿sí? La conectividad, cuando más conectividad tiene una empresa, más problemas de seguridad. Entonces el tema de ciberseguridad es un tema que tienen que involucrarse, tienen que proteger a la empresa, tienen que proteger sus propios datos, ¿sí? Desde un backup y no guardado en el mismo lugar, hasta, por supuesto, no podemos operar sin un gestor de virus, y todo lo que haga a la seguridad. Las herramientas de colaboración y trabajar en cloud tienen que meterse a trabajar con Drive, a trabajar con Dropbox, a ser colaborativos, a iniciar algo y otra persona trabaja. Miren, una memoria en una empresa donde todas las partes de la empresa, comercial, recursos humanos, todos ponen una partecita en la memoria, trabajándola de esa forma, colaborativa, en Google Drive, en Dropbox, en lo que fuere que se defina, todos van al mismo archivo, incorporan, y todos se incorporan al mismo archivo, entonces no hay ese problema de que tengo que mandarlo, me devuelve, no me devuelve, el otro no le gusta lo que el otro puesta, sino todos sobre el mismo, y trabajan en esa nube, digamos, colaborativamente. No descarten los modelos de nuevos negocios que se generan, ¿sí? Con la tecnología se generó un negocio impresionante con lo que es educación a distancia y otro tipo de negocios, educación virtual. Tecnologías para simplificar el trabajo. Bill Gates, volviendo a uno de los principales que hemos nombrado hoy, en sus búsquedas laborales dice que ya no mira si una persona tiene un título, dos, un posgrado, una maestría, sino le pone ejercicios para ver cuán hábil es simplificando una tarea, haciéndola lo más fácil posible, lo más simple posible. O sea, efectiva, pero lo más simple posible, ¿sí? Buscamos tecnologías para simplificar el trabajo, no voy a buscar tecnología para hacer por hacer. Gestión del cambio, hay todos licenciados en administración y en psicología que se dedican a gestión del cambio, porque no es fácil hacer el cambio en las empresas. Imagínense lo que va a ser implementar este cambio de teletrabajo para las empresas y para los trabajadores. Y traten de desarrollar habilidades blandas, como negociación, adaptación, comunicación, motivación, planificación. Por ejemplo, en mi maestría, la materia de negociación me cambió totalmente, me dio vuelta mi estructura mental, porque todos ganan, ¿sí? Todos tienen que ganar, no es ganarle al otro, todos deben ganar. Así que bueno, no sé, vienen las preguntas, si hay tiempo, ¿no, Mariana? Creo que nos excedimos.
Sí, ya son las 50. De igual manera, un ratito, ¿tienen alguna consulta, chicos? Por favor, si tienen alguna consulta, lo escriben en el chat. Pasa la de opinión, Guillermo. Ah, pero no está activa. Ah, no, ya sé, pero no tienen otra opción. No, después van a poner el like en YouTube. Bueno, Liliana Hurtado pregunta, ¿cuál será el futuro del teletrabajo y los trabajos propios de la profesional con cargas de cuidado y demás? El futuro del teletrabajo no es futuro, es actual. O sea, ya estamos trabajando en teletrabajo y con un marco legal, normativo, y que avance el Ministerio de Trabajo un poquito y un poco los gremios, es una realidad actual. Los profesionales en ciencias económicas tienen sus propios estudios con colaboradores. Estos colaboradores van a poder tenerlos trabajando en teletrabajo, van a tener que cumplir, por supuesto, las condiciones que la normativa legal les haga, y eso incluye la seguridad, los temas delicados, los temas complejos. Ustedes como profesionales les harán firmar confidencialidad, el manejo de la información. No es que porque tenga una máquina los datos van a estar en esa máquina, sino se pueden poner a través de un VPN, a través de un acceso, y el trabajo y los datos siempre van a quedar en mi estudio. O sea, no sé si a eso se refería con los temas delicados. ¿Sí? Creo que sí. Valeria pregunta. No, después que me contacte y yo le puedo poner unos links de unos webinars muy buenos que hay de teletrabajo. Bien. ¿Sí? Ahí Valeria pregunta, ¿consideran que la educación a distancia en un futuro no muy lejano va a primar con respecto a lo presencial? Yo creo que hoy también está primando bastante. Si ella entra a Harvard y a las principales universidades del mundo, incluso en España, en México, todas están ofreciendo educación virtual. Algunas son sin pago, otras son pagando. Algunas son sin pago si no pides un certificado formal, y si pides un certificado formal es con pago. Otras tienen un mix, parte a distancia y te hacen viajar para rendir, o te hacen rendir en alguna organización que ellos hacen convenio, en el cual vos vas presencialmente, y para mí eso es mucho más serio, digamos, porque evidencia una presencialidad en la rendida. Pero sí, yo creo que no solo tiene futuro, sino que ya está actualmente instalada, y no del COVID, antes del COVID. Y hay universidades, y la CONEAU, que es el organismo que regula las universidades, tiene un protocolo para poder educar a distancia. Ese protocolo indica que tiene que armar un CIED, un centro de servicio a distancia, que nosotros no lo tenemos como Universidad de Salta, pero a eso vamos. Pero sí lo tiene, por ejemplo, la Universidad de La Plata, lo tiene la Universidad de Cuyo, lo tienen algunas otras universidades, con lo cual hasta un 50% del dictado de la materia lo pueden hacer ya de forma no presencial. Bien. Ibel Natalie Reinaga pregunta, ¿cómo trabajar con las resistencias frente a las TIC de personas más conservadoras? Hay que sumarlas a los proyectos. Mi consejo es incorporarlas y sumarlas a los proyectos. O sea, cuando vos a esas personas las haces parte de los proyectos, y después ven que ese proyecto que estás implementando, que ese cambio que están haciendo, ella formó parte, y el resultado es parte de algo que ella también pudo ir aportando, es lo que yo detecté en mis 30 y pico de años en la profesión, implementando sistemas y haciendo gestión de cambio, lo que mejor me dio resultado. Esto no quiere decir que voy a hacer exactamente lo que esa persona quiere, pero
la llevando, incorporándola, y lo que de acuerdo viendo cómo la vas haciendo, capacitando, y en la capacitación acepta mucho más. Esa fue mi experiencia, digamos. Bien. Unas últimas preguntas. Silvio Ledesma pregunta, ¿qué elementos de ciberseguridad debemos tener en cuenta específicamente si trabajamos en la nube con datos sensibles, tanto personales como los de organización? Hola, Silvia, Yo respondo buenas una parte y tardes. Guillermo Sí, otra. Sí. bueno. La primera parte es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Si tenés datos sensibles, debes cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. Esas bases de datos tienen que estar registradas y, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores exige poner en la memoria dónde están los datos, en qué sede de la empresa están los datos. Y si los tenés tercerizados, los tenés de afuera, también tenés que evidenciarlo dónde los tenés y cómo. O sea, tenés que cumplir esas dos normativas. Todas las empresas con la Ley de Protección de Datos Personales. Y el tema de las que están en CNV con eso. Y Guillermo, la parte técnica. Sí, la parte técnica sería por el lado de la encriptación de datos y sobre todo la capacitación de los usuarios. Y obviamente una tarea importante sería la firma de los contratos con el proveedor de datos. Distinto es si, por ejemplo, contratas Dropbox o cualquier servicio gratuito, vos adherís a las políticas de ellos. Suelen ser seguras, pero si vos vas a contratar para una empresa datos críticos, vas a tener que firmar un contrato específico en donde queden muy claras las responsabilidades tanto de la empresa, que cumpla con la Ley de Protección de Datos Personales, que las bases de datos estén registradas, y desde el punto de vista técnico, la encriptación de los datos, que por hoy es bastante seguro. Lo que hay que tener en cuenta es que no hay 100% de seguridad, pero los sistemas de almacenamiento en nube sobre las empresas que trabajan en eso son bastante seguros. Uh-huh. Bien. Bueno, no sé si es una pregunta o no lo que dice Javier, pero dice que no hablaron nada de la inteligencia artificial, dice que se aplica en varias áreas ahora, digamos. Queda como tema para seminario. No hemos hablado de Internet de las Cosas, no hemos hablado de inteligencia artificial, no hemos hablado de computación cuántica, no hemos hablado de muchos temas porque darían lugar para otra charla que quedaría pendiente. No, pero lo queríamos acotar a ciencias económicas principalmente. Sí. Y bueno, tiene aplicaciones, pero todavía no tiene un vínculo 100% relacionado a ciencias económicas, y como la charla era un profesional digital de ciencias económicas, nos hemos circunscrito a esto, digamos. Bien. Verónica Rojas pregunta, ¿cuánto impactaría esta nueva normalidad digital en la reducción de la burocracia en el sector público de servicio social, etcétera? ¿Significaría mejorar? La incorporación de la tecnología bien incorporada es mejorar. Ahora, la voluntad de la burocracia de incorporarla y simplificar ya no depende de la tecnología, ni del software, ni del hardware, ni de las personas, ni de los profesionales involucrados. Ya depende de la estrategia política vigente en el momento, digamos. Sí, yo creo que esta situación va a facilitar algunos trámites que, digamos, de golpe hemos descubierto que muchas cosas se podían hacer a distancia, para bancos, no solo para la administración pública, sino para muchas organizaciones. Pero comparto que son decisiones políticas. La tecnología está disponible, existe y es factible, pero hay que tomar la decisión. Ejemplo, bueno, digamos, si alguno tiene que hacer un trámite en el PAMI, de repente el PAMI empezó a mandar las recetas por mail, lo podía hacer desde hace 20 años, eso es una decisión política. Bien, última pregunta. Martín Acho pregunta,
Profe, entonces en cuanto al dictado de las clases virtuales que se dieron en las distintas materias, ¿sería no válido por el tema de la CONEAU? No, la CONEAU habilitó el reconocimiento de las actividades por esta situación única de pandemia. Si la situación de pandemia cambia, la universidad ya está trabajando con un CIED y el día de mañana va a depender de que eso se implemente y que CONEAU lo acredite, ¿sí? Si eso ocurre, van a poder seguir. Si no, podemos dictar hasta un 30%, hasta un 29% las clases pueden ser virtuales, sin ese protocolo específico que nos lleva hasta un 50%. Y el reconocimiento es legal, lo que vamos a hacer ahora de los exámenes integradores que decidió la universidad y la Facultad Específica de Ciencias Económicas, tiene validez porque ya sí se acordó con CONEAU en esta etapa, ¿sí? Pero es una situación de funcionamiento en contingencia y por eso va a ser aceptada. Bueno, profe, creo que ya no hay más preguntas. Bueno. Más que nada, agradecerle la participación de ustedes por disertar esta hermosa charla y también por acompañarnos nuevamente en una nueva forma de hacer las charlas que teníamos desde el centro de estudiantes. Así que muchísimas gracias a ustedes y también muchísimas gracias a la facultad que nos brinda más que nada la sala de Zoom para poder hacer este tipo de charla. Y también agradecerle a todos los chicos que participaron porque se dieron un tiempito, aunque sabemos que están estudiando para las evaluaciones virtuales que se vienen en este momento. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Buenas gracias a tardes. todos. Chao. Chao, chao.